Puede quitar, ¿eh? Lo que sobre lo quita. Eso. Recording progress. Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a una sesión más del Colegio de Estudios Guadalupanos, COLEG, una iniciativa académica universitaria de la Universidad Intercontinental para profundizar científicamente en el así denominado acontecimiento guadalupano. Es una tarde muy importante, muy especial para nosotros, porque estamos aquí en el hogar de una verdadera personalidad, Gracias. la señora Gloria Tena, viuda de Hernández Illescas, que fue durante muchos años una estudiosa del acontecimiento guadalupano, de la mano de su fallecido esposo, el doctor Juan Homero Hernández Illescas, un muy insigne guadalupanista, un sabio, astrónomo, músico, pero sobre todo médico. Sí. Y él tuvo la fortuna, la oportunidad de ser uno de los peritos médicos y el director del proceso diocesano que tuvo que ver con un asunto verdaderamente fundamental para el hecho guadalupano, cual fue el ratificar médicamente el denominado milagro de Juan Diego. No sé si quiera, Gloria, buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con usted, contigo, pues hablando de eso que tanto nos interesa y que nos gusta. Sí. Todo lo que se trate de Guadalupe nos interesa. Háblenos un poco de don Juan Homero, de su interés en Guadalupe. Bueno, nosotros siempre fuimos guadalupanos, casamos en 12 de septiembre porque era cuando tenía ese permiso, ese vacaciones. Pero si no, pues nos hubieran casado creo que el 12 de diciembre. Así que sí éramos muy guadalupanos, pero buscamos el día el 12, nos gustó por eso, por Guadalupe. Y así fue todo. El primer regalo que le hice fue una medalla de la Virgen de Guadalupe, que siempre la trajo puesta, siempre, siempre, hasta que falleció. Él vivimos casados 40 años. Así es. Y hicimos un muy buen matrimonio y durante 22 años de verdaderamente estuvimos dedicados buena parte a todo lo de la Virgen Guadalupe. Sucede que Padre Mario Rojas, que era amigo de unos amigos nuestros, de los Ortiz Payares, entonces pues nos pusieron en contacto y el Padre Rojas le habló luego a mi esposo y le dijo: doctor, ¿qué estaría usted dispuesto a trabajar a estudiar algo más de la Virgen de Guadalupe? Y él le contesta: sí, padre, pues es un honor. Dígame qué. Dice: pues voy a su casa y le explico. Y entonces dice: cuando guste puede venir. Dice: pues sí, pues, se puede hoy mismo. Y al rato ya estaba aquí, Padre Rojas, con 2 rollos con la imagen de Nuestra Señora y un montón de libros. Y ya la primera vez estuvieron más 4 horas platicando, como se hubieran conocido de siempre. Claro. El padre Mario Rojas, como sabemos, un insigne nahuatlato, un gran conocedor del hecho guadalupano, con quien el doctor Juan Homero Hernández Illescas pudo investigar sobre ciertos temas del guadalupanismo, el tema de las constelaciones en el manto, la proporción áurea y otros temas que son bastante conocidos de todos los guadalupanistas. Pero aquí lo que es verdaderamente importante es el expertise, el conocimiento del doctor como infectólogo, como un médico de profundo conocimiento y calidad. Y fue precisamente en este ámbito en el cual surge la vinculación con este hecho del milagro de Juan Diego, que es el tema de nuestra sesión del día de hoy,
con la que iniciamos la sesión número 1 del año 14 de Así es, actividad de nuestro colectivo. ¿Por así qué no es, nos sitúa, Gloria, en el contexto? ¿Qué el está contexto. sucediendo en México este año de 1990 con relación a la Virgen de Guadalupe? Bueno, curiosamente, estamos en 1990 aquí en la Ciudad de México y curiosamente le digo porque cómo se va a asociar con todo lo que más que vamos a platicar. Eh, en la prensa y la televisión venía anunciado que venía Su Santidad Juan Pablo II por tercera vez a México para beatificar a Juan Diego por fama de santidad. Y entonces, pues, en esos días es cuando se comunican con Homero para decirles que es cuando, bueno, mi esposo era director fue fundador del Hospital 20 de Noviembre y recién se había jubilado y ahora estaba como director en el Sanatorio Durango. Tenía 4 meses de estar allí en el Sanatorio Durango como director del hospital, director general. Y pues en eso va llegando un joven que acaba de tener un accidente gravísimo. Lo llaman para que lo venga a ver y todo. Sucede que se trata de un joven, Juan José Barragán, que estando aquí, vive aquí en la Ciudad de México, en un edificio en el tercer piso, donde hay un balcón y pues él estaba muy inquieto, había tomado seguramente él se había visionado a la droga, que le dicen la droga blanda, entiendo que es la más suave, yo no sé eso, pero ocasionalmente, porque él tenía un conflicto, a los 17 años tenía el conflicto de que pues su padre estaba ausente, Mm. estaba en Estados Unidos y había logrado dar con él y encontrarlo, pero pues no era fácil, él ya había formado otra familia, etcétera. Entonces estaba en esa situación que muchos jóvenes de 17, 18, 19 años ya en este caso, en 1990, tiene 20 años y seguía con esa problemática. Así que sucede que ese día eh, Juan José está con su mamá y están alegando de lo mismo, porque eso se vuelve una cosa repetitiva. Y unas veces estaba bien, otras veces regular, en fin. Pero él seguía estudiando, trabajó, tenía siempre trabajo, etcétera. Era un muchacho normal y inteligente, listo, terminó todos sus estudios correctamente, en fin. Y a su mamá la respetaba muchísimo y tenían, la familia de la mamá era grande, así es que tenían familiares con los que los acogían muy bien. Así es que lo único que faltaba nada más una pieza que era el papá. Bueno, entonces pues en ese momento van a ver, son las 5 de la tarde y están alegando un poco de ese asunto que es tan importante pues para este muchacho de 20 años y y empieza a lastimarse con un cuchillo en la cabeza, así, se empieza a lastimar. Y entonces doña Esperanza, que así se llama su mamá, le dice, hijo, por favor, no te lastimes, mira cómo es. Y entonces estaba inquieto y todo esto, y seguía con esta cosa, y se acerca al, al barandal, no se acerca ¿cómo se llama? Al balcón Al balcón. del Al departamento. balcón, se acerca al balcón y la mamá muy preocupada lo jala y le dice, pues él tenía toda la intención de suicidarse. Entonces, pues se acerca y hace la fuerza por lanzarse, pero todavía se sube al barandal y de allí se lanzó, de ahí se aventó Es de decir, cabeza. están discutiendo madre e hijo por una Discutiendo. cuestión familiar. Cuestión que ya era viejita, ya tenía varios años, 2, 3 años, y ahorita en esa época de la adolescencia, 20 Ujú. años, y traía todo eso, para Y que se entienda bajo cómo es los posible. efectos de Sí, la droga, de un él poco se de droga. lanza desde un segundo piso. Estamos Exactamente. hablando de un mes de mayo
de 1990, ¿no? Exactamente. Y, Es y el el muchacho 3 de cae mayo. 3 de mayo. El 3 de mayo de 1990. Y pues este joven pues cayó exactamente pues de cabeza sin meter manos ni nada, directamente al asfalto, porque no hubo nada que menguara esto, que sirviera de cojín para que evitara el Amortiguar. golpe, algo amortiguara. Ni siquiera una lona que estuviera por ahí o alguna otra cosa que hubiera ayudado. No, directamente De cabeza de cae el joven. cabeza cae, sí. Y cae, y pues desde luego las personas que están ahí, están por ahí caminando, pues son como las 5 de la tarde, como 4:30, 5 de la tarde. Entonces se acercan luego, algunos hasta lo conocen, ya sabe, vecino y todo, se acercan queriendo ayudar, todos quieren ayudar, pero no saben en qué, y entonces hasta una señora se atreve a llevar una sábana y taparlo, porque pensó hasta se murió, porque vieron todo el escenario y es para morirse. Entonces, lo tapan, pero él, pasando un poco de rato, se empieza a mover y se quita la sábana y y empieza se sienta en, En la en un banqueta, escaloncito, en la banqueta, un escaloncito. Y ahí, bueno, ¿qué le digo? Todo lleno de sangre y hasta líquido cefalorraquídeo. Pues toda la gente no sabe qué hacer, pero quieren ayudar y pues llaman a la ambulancia. Llaman a una ambulancia y un poco más al rato, claro que él está sangrando y todo esto, entonces está muy inquieto y llega la ambulancia y lo ayudan, ya los ayudan para subirse, se sube la señora con el muchacho y por cierto que dice la señora, no me vayan a llevar a la Cruz Roja, llévenme al Sanatorio Durango porque yo he trabajado ahí como secretaria en este lugar y tengo derecho a servicios de médico. Así es que, bueno, se van al Sanatorio Durango y allí llegan a terapia, pues a terapia intensiva. Luego inmediatamente ayudan a bajarlo y todo esto, y todo el tiempo inquieto y moviéndose y todo. Entonces, lo primero es que es de llamar la atención que no se murió, todos esperaban, era de esperarse que del golpe, porque luego les digo, son 10 metros lo que recorrió, 10 metros, y en un ángulo entre 60 y 70, en un casi ángulo de 60 vertical. grados, ¿sí? Entonces, pues es para morirse, pero pues primero que nada no se murió, pero eso sí estaba sangrando y estaba sangrando muchísimo y allí en terapia intensiva inmediatamente lo llevan al servicio de radiología y de tomocinto, quiero acordar el nombre, de Tomografía. tomodensitometría, ¿verdad? Para el cerebro, para Sí, sacar sí. la medida del cerebro. Entonces, pues sacan ahí estudios y pues en eso ya le llaman al director del hospital y baja luego porque a ver primero las radiografías y luego a ver a la señora que está llorando, muy inquieta y muy preocupada. Y por El cierto que director es el doctor es Hernández Siller. exactamente, Juan Homero Francisco, así. Él tenía 4 meses de haber llegado ahí de director. Bien, y entonces le dice, em, y entonces ¿en qué estamos? Bueno, Ya. Bueno, me parece recordar por lo que se ha leído que el parte médico es sí, trágico. sí, El doctor le dice a sí. la madre del Sí, sí, niño, sí, sí, del muchacho, sí. que son heridas de Sí, es graves muy grave lo que tiene, consecuencias. sí. Entonces la señora pues le dice a doña Esperanza, bueno, doctor, dígame el pronóstico. Dice, pues va a fallecer muy pronto. Wow. Va a fallecer muy pronto y seguramente primero se van a paralizar las 4 extremidades. Y entonces pues ella muy triste, pero entonces el doctor le dice,
pero si usted tiene fe, pídale a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Pues eso siempre lo decía Homero, porque en muchos casos pues se presenta terrible si no hay nada que hacer. Los médicos tienen límite, ¿no? Sí. Límites muy fuertes. Bueno, total, que, que ¿Y qué le le dice respondió sí, la señora? correspondió la señora y dijo sí. Dice, por cierto, que sí, antes del accidente ya le estaba pidiendo yo a Juan Diego que me lo Ah. librara de la muerte. Sí, Juan Diego. porque había estado viendo en la tele y que venía su santidad, tenía muy fresco eso de Juan Diego y Ah, claro que ella católica, el muchacho católico, educado así y todo. Entonces, pues eso de que viene el Padre, su santidad, todo el mundo andaba cuenta que viene santidad a beatificar a Juan Diego por fama de santidad. Así es que sí le dice sí, por cierto que sí, se lo encomendé a Juan Diego. ajá. Se lo encomendé a Juan Diego y y esto fue antes de que se lanzara, pero estaba muy angustiada. Y luego cuando bajo las escaleras y veo que pienso que mi hijo se ha muerto y cuando se siente y todo, bueno, no lo puedo creer, fin. Entonces ya eh, ahí los médicos ya le quedan, que los médicos son los que tienen que hablar de esto, de lo que está pasando. Es una situación muy, muy delicada. Se admiran que no perdió la conciencia En primer los lugar, sí. médicos, que no entró en coma. Ujú. Y se admiran que a pesar de toda la sangre y todo lo que ha perdido y todo eso, este, pues em, Es decir, Gloria, muy probablemente cuando el joven se lanza al vacío para suicidarse, la madre, en medio de esta efervescencia sí, juandieguina, porque venía el Santo Padre a beatificar a Juan Diego, ya desde ese momento muy probablemente se encomendó a él. Al claro, desde el momento el de principio, lanzarse. sí, sí. Y él desde el momento que estuvo ya un poco peleando con el hijo, no, por favor, no hagas esto y todo. Eso, en esa desesperación es que pide ayuda. Y bueno, eso lo sé yo porque he tenido algo parecido, ¿verdad? Sí, Yo he sí. vivido algo así. Bueno, pues entonces, ven que además tiene otra cosa que no pierde el conocimiento. Mm. No, es muy extraño que no se murió instantáneamente, que no perdió el conocimiento y que ay, son Nos tres cosas. comentaba Gloria que hay un hueso Sí, pequeño en el cráneo que se sí, llama clivus, ¿no? clivus. Que es un hueso pequeñito. Mire, es un hueso que Ah, por cierto yo cuando lo veía les decía así, de este tamaño, sí, así es. Ese huesito es importantísimo, tenemos todos en el cerebro, aquí en una parte hacia atrás. ajá, Y ese hueso, hasta ese estaba, ven en las radiografías que está roto, que está ajá, roto. Y entonces lo primero que dijo, bueno, el doctor que le tocó, porque estuvieron revisándolo médicos de varias especialidades, de 8 o 10 especialidades. Tenía desde luego, eh, ortopedistas ortopedia, sí, y de todo tipo de médicos, médicos internistas, infectólogos, todos estaban ahí, pues revisando cada quien de su parte, está dando su opinión. Y entonces cuando ven eso del clivus, pero eso fue más adelante, ujú, cuando ven lo del clivus, dijo, pues no tenemos en ninguna parte está registrado que, que que alguien que tiene el clivus roto viva. O sea, lo habían encontrado en cadáveres. claro. El clivus debía solamente en cadáveres. Y Hasta aquí ese era un momento, muchacho que y estaba allí está vivo. el muchacho vivo, allí está. Bueno, entonces dicen pues que, en medicina están allí en medicina, en, en, Terapia en intensiva, terapia intensiva sí, y dicen los médicos pues ellos todos especialistas en casos muy urgentes, ya se pueden imaginar, ustedes les habrá tocado ver algo de esto. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Dice, lo único que hay que hacer es mantenerlo tranquilo y que tenga suero, oxígeno
Y con sedantes no hay nada más que hacer, mantenerlo quieto, porque pensaba en el momento que se mueva, que se pare, que se muere. Va a fallecer. Sí, sí, es que cualquier cosa, porque tiene varias fracturas en el Mm. cerebro, lo ven ahí. Todo Yo las eso vi, está yo las documentado vi, con todo, radiografías. todo está documentado, están todas las radiografías, todas, y todos por expertos, todos los médicos, todos súper calificados, todos conocidísimos y muy experimentados. Entonces, y todos al final decían, pues es un caso muy especial, es único, ¿no? Sí. Y entonces, pues lo tuvieron 3 días así. Pero Ujú. pasando a los 3 días, o sea, el día 6 de Ujú. mayo, entró el día 3. El Sí. día 6 de mayo, Es el día de a la... 3 años de no, todavía, pues sí, pero vas a ver, primero, Sí. estando ahí, dicen, pues, los médicos dicen, ¿qué vamos a hacer con este joven todo el tiempo vigilado? Dice, Sí. pues hay que quitarle el soporte, eso le Ajá. llaman, tenía un sistema nada más de soporte, es decir, los mantienen nada más así, Ujú. así, tranquilos y checados y tomando presiones y todo, pero no podían hacer nada por él. Pero hay que quitarle esto, a ver cómo responde. Y imagínense que le quitan el oxígeno y desde luego el suero cuando donde estaba, que le habían puesto el sedante, y de pronto se endereza, pasando un rato, se endereza, despierta y señala la charola de comida del vecino, El del, paciente del vecino. paciente de junto. Ah, Y bueno, los médicos no pueden creer esto. Y dice, ¿te quieres comer? Y dice que sí, y se lo acercan y se come todo. Y ya para entonces estaba tranquilo, así naturalmente, así, con nada más lo que le dieron fue sedantes, fue lo único que le dieron en todo el no hubo tiempo, ningún nunca. tipo de intervención más que el Nada. soporte Además, para... nada podían hacer, no se podía. ¿Qué haces con una cabeza que tiene todas esas fracturas? Sí, Te está esperando que el menor movimiento y fallece. sí. Pues así, lo tienen y de pronto, pues, que está comiendo y está tranquilo comiendo. Entonces, allí, quedan admirados de que, pues, que está consciente y que está ya tranquilo y y no tiene ninguna otra cosa, ni se puede hacer ninguna otra cosa. Entonces, se queda todavía otros 3 días allí en terapia intensiva. Y, Okey. pues, está ahora sí que de adorno, porque no era el que estaba mejor que todos los demás. Allí estaba tranquilo, en tanto que dijeron los médicos: "Pues vamos a subirlo a un cuarto normal, Ajá, sí. porque ya aquí, pues, si no le estamos haciendo nada, ya que ahora sí que desayuno, comida y cena nada más, pues entonces lo suben y sobre todo porque se fijaron que al día siguiente era 10 de mayo, ya Ujú. estamos en el día 9. Sí. Y entonces ese 10 de mayo, entonces, y para que el día de mayo, ya saben que en México se festeja el Día de las Madres Ujú. con tanto interés, ¿verdad? Y cariño. Pues que ya la mamá lo encontrara ahí, y pues así fue. Al día 10 ya estaba él ahí y esperando a que llegara su mamá y le pone hasta le ayuda a comer, le acerca ahí las cosas y está con él ya como Ujú. de visita, pues nada más. Bueno, la mamá está muy feliz. Gracias a Dios, esto es algo extraordinario. Y es algo que coincide, no solamente con, el arribo del Santo Padre, sino propiamente con la ceremonia de Sí, beatificación de Juan en el Diego. día, el día 6, cuando él despierta, después nos damos cuenta por los días y todo, fue precisamente cuando en la basílica se estaba llevando a cabo la Guau, beatificación de, sorpresa. de, eh, de Juan Diego, a lo que venía su santidad. Qué Entonces, muy extraño ese día, ese fue el día 6 de mayo. Entonces el accidente es el día 3, luego se va al hospital y luego está en terapia intensiva, dormido, ujú. lo tiene nada más todo el tiempo. Y entonces allí es cuando despierta, es cuando coincide con la llegada, lo que tanto habían
había salido en televisión que venía su santidad a la beatificación de Juan Diego. Pues como una especie de confirmación o Sí. de regalo, Sí, podríamos decirlo así, de Juan Diego, que estaba siendo beatificado, sí, que ese mismo día sí, un joven que se ha querido suicidar y que sí. tiene heridas mortales, Ujú. recobre la salud Sí, y de así una fue. manera, además de todo, no en parte, sino, No, no, según me comentaba, es algo completo, inexplicable y además permanente. O sea, permanente, no hubo exactamente. en ningún momento una especie como de regresión de No, sus heridas. Él quedó nada, completamente sano. nada. Allí, imagínense ese 10 de mayo, todavía le dicen los médicos que va a quedarse otros 3 días. Se queda otros 3 días todavía ahí, ya como cualquier otro paciente, pero que nada nada, no tiene, no le hacen nada, pues ninguna medicina le han puesto, tal vez Ujú, algún tranquilizante, pero hasta eso se le ujú. quitó lo inquieto y todo, y no se quejaba de nada, no tenía nada, nada, y comiendo. Entonces, al día 13, o sea, a los 10 días del accidente, lo dan de alta y salió del hospital Juan José del brazo de su mamá a su casa. Increíble, Esto es, impresionante. bueno, imagínense, salió del brazo de su mamá caminando, lo dan de alta. No le estaban haciendo nada. No le dieron nada, ningún medicamento, nada más que sedante para tenerlo dormido 3 días. Y el doctor Juan Homero, yo tuve el honor de conocer al doctor, yo viajé con él por los Estados Unidos, yo conocí a un hombre de un extremado rigor Sí, científico. sí. ¿Qué llegó a expresar sobre este hecho? Él de seguro está No, no. completamente impresionado. Impresionado. Por eso es que yo, hasta cierto punto, pues yo soy testigo, porque muy cerca, muy a los primeros 3 días, al tercer día, me dice, mira, está pasando esto. Es una cosa, él me lo platicaba como algo excepcional. Él está acostumbrado a ver en pacientes y pacientes muy graves y de todo tipo, pues se pueden imaginar ya con cuántos años de experiencia, maestro de la universidad, 30 años y, en fin con una que estuvo en París especializándose en infectología y enfermedades tropicales, en fin, una persona muy preparada y, y con toda la experiencia. Y además a los médicos que llamaron, todos eran de primera línea, de diferentes especialidades Ujú. para ver al joven y que dieran su opinión. Y por eso que todos decían, pero qué barbaridad, no es posible que ha sido tan rápida, primero que no haya muerto del golpe, no murió, que no ha estado no haya estado un tiempo en situación de, ¿cómo decía? Que está enfermo y que está muy grave ya en Una situación crítica ya. crítica, muy crítica, eso no, nunca pasó, Ujú. nunca pasó. Y pues es admirable que de pronto él se levanta y quiere comer y se pone a comer Claro. y ya. O al Senado. Entonces, que lo dan de alta a los 10 días del accidente, el día 13 de mayo. Claro. Entonces tenemos una invocación de la madre de este joven a Juan Diego y también tenemos el hecho de la beatificación de Sí, Juan Diego en la basílica. sí, Y como si todo esto estuviese ensamblado, sí, este muchacho recobra completa y absolutamente sí, la salud y absolutamente. sale por su Sale, propio pie. sale por su propio pie. ¿Y cómo es entonces que esto a la postre se convertirá en el milagro que Sí, exige la Iglesia sí, para la ulterior canonización de Juan Diego? Porque estamos, sí, 1990 es el año de la beatificación, pero sí, no es para la canonización. sí, no, Para la es un canonización se paso. requiere no solo una serie de estudios profundos de la Sí, historicidad del sí, personaje, como de hecho se sí, hicieron, sí, yo tuve el honor de participar en sí, esos estudios, pero también se requiere de un milagro, que es de un como una milagro. especie de asentimiento de Sí, Dios mismo para decir que Él aprueba sí, la canonización de este sí. personaje. ¿Cómo se llegó a ese estadio? ¿Cómo es que empezó a pensarse en llevar todos estos
temas a Pues Roma. había muchos ya testigos de todo esto que había pasado, Mm. muchos intervinieron, los médicos que intervinieron, todos decían es algo sorprendente y así. Entonces, pues dijeron, avisar comunican con el ex cardenal, entonces Corripio, Corripio cardenal Ahumada. Corripio Humada, sí. Sí, el cardenal Corripio Ahumada, y le decían, pues hay un caso pues muy sorprendente que se ha suscitado, les platican, y los médicos y todo, la situación y cómo están las radiografías y todo eso. Y esto, y que además lo importante es que la señora le pidió a Juan Diego, sálvamelo de la muerte, sálvame de la muerte, sálvalo de la muerte. Y entonces eso lo dice ella, y entonces dice uno, bueno, pero todos somos muy guadalupanos, pero así Juan Dieguinos, pues no tanto. Pero Ujú. había ese asunto que en la televisión y en la radio, en los periódicos decía, su santidad viene a beatificar a Juan Diego por fama de santidad. Exacto. Y cuando él se despierta a los 6 días, el día 6, el sexto, el día 6, perdón, el día 6, el día 3 es el accidente, el día 6 se despierta, entonces es cuando está pasando lo de la beatificación. Beatificación. Así es, y todo está documentado, están bueno, después les voy a decir la copia vela. Eh, Todo esto, toda la historia clínica, cada médico que escribía algo, ahí lo iban anotando, y todo, por supuesto, todas se tienen guardadas, todas, y todas se fotocopiaron y se formó después la copia vela, Ajá. donde registran absolutamente todo, así es que no hay duda de los días y exactamente cómo fue todo y qué dijo cada médico que iba Para, diciendo, como un proceso para hacer un diocesano. proceso diocesano, Sí. así se llama, así dijo el cardenal, hay que abrir un proceso diocesano para entrar a fondo y conocer a fondo el caso. Y Claro. y los médicos, esto es, 5 sacerdotes se comprometieron a estar en esto, ahí tienen los nombres de ellos y todo, y, y los, eh, y los médicos de todas las especialidades. Entonces Ajá. yo tengo aquí una que es impresionante lo que dice. A ver, Se no lo sé, voy a quiere, leer. claro, porque entiendo que no solamente bastaban los pareceres de los médicos de aquí, esto tendría que llevarse a médicos del Vaticano para Claro. confirmar todos Y estos. todo eso se llama la copia vela. Mm. Eso se dice, es sumar todo lo que hay, todo lo que se registró del paciente, todo lo que los testigos de la caída, Ujú. que por ejemplo había un joven que vendía jugos y que lo conocían todos, lo saludaban, muchacho joven, y él vio todo, dice que cuando vio que se iba a lanzar, que hasta él quería hacer algo y no pudo hacer nada, Ujú. Todo ¿verdad? su estado junto. Todo eso, y él oyó como la señora, doña Esperanza, decía, Juan Diego, salva a mi Ujú. hijo, salva a mi hijo. Ah, qué Entonces es uno de interesante. los testigos más fuertes, Sí. que dijo. Y también cuando llegó al hospital, también cuando el doctor le dice que, que que le pida a Dios, dice, pues ya le pedí a Juan Diego, así es que Ajá. sí es una cosa, porque era muy importante que tenían que haber los testigos que hubieran dicho Claro, esto. claro. Entonces van a ver que, bueno, hay muchos ejemplos de los médicos lo que dijeron, pero les voy a leer dice, Adelante. es un médico forense de la Procuraduría General de Justicia. Con la experiencia de miles se lo mandaron, dijeron que tenían que mandar bueno, es que a todo tipo de médicos de diferentes áreas. Y entonces dice, con la experiencia de miles de autopsias, concluye que por, que por las lesiones presentadas por el joven, estábamos ante un caso inconcebible, debido a que está vivo, sin, sin, sin secuelas de ningún tipo y en plena conciencia, en condiciones físicas y mentales. Dice, es inconcebible. Todos los han sido
o personas que han tenido este tipo de golpes o estos accidentes, todos son muertos, todos han muerto. Claro, claro. Sí. Y otro más que dice, eh, ¿cómo se trata cómo se trata de un caso donde interviene la aplicación de fuerzas? Porque como se tiró, entonces esto se lo dieron a dos ingenieros de diferentes lugares, uno de La Salle y otro de otro lugar, y separados vieron todo cómo fue el accidente, y entonces la opinión de los especialistas en dinámica, el físico Blas Díaz Romero de la Universidad La Salle y el ingeniero Hugo Acevedo, ex- ex- experto en resistencia de suelos, Ujú. hicieron sus cálculos y los dos coincidieron en que había recibido en su cabeza entre 1,5 y 2 toneladas, Ay, siendo que lo increíble. más que se puede son 35 kilos. Eso es lo que puedes Soportar. la cabeza lo resiste y sale adelante. Pero esto es una cosa impresionante. Impresionante. Entre 1,5 y 2 toneladas. Sí, Pues, serios amigos, quienes se están conectando en estos momentos, esta es la primera sesión del año 14 de actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos, COLEG de la Universidad Intercontinental. Esta iniciativa académica universitaria para profundizar científicamente en el así denominado acontecimiento guadalupano. Con esta charla, la señora Gloria Tena, viuda de Hernández Illescas, se está incorporando a los miembros ponentes de nuestro colegio, aunque ella estuvo ya hace 14 claro que años sí. Yo estuve a allí la con mis fundación. compañeras. Nosotros éramos más iguales. Mm, Teniendo a Mariana Martín del Campo a la cabeza, nos reuníamos todos los martes en su casa. Era sumamente amable y nos recibía con mucho cariño, y estuvimos allí muchos años con las Macehueles. así es. Así que sí, cómo no. Y el Así es. doctor, entonces el doctor Juan Homero Hernández Illescas naturalmente se constituyó una especie como de la cabeza de Sí, este grupo de médicos que eventualmente presentaron estas pruebas a Roma, así, y ahí es donde eventualmente se sanciona, se ratifica sí, este milagro en la persona de Juan José Barragán, así es, obrado por la intercesión por la de Juan intercesión. Diego Cuajtlatoatzin, el Así es, vidente de la Virgen el de vidente de Guadalupe la en Virgen. Tepeyac. Extraordinario. Así que para esto pues se llevó ya se tuvo en el 1900, es que los números se me confunden. En 1900, estamos en el Estamos en 1900, 1990. 1990, sí. En 1994 ya tienen recopilado todo, y ya tienen pues lista la copia vela con todas las radiografías, con todos los testimonios, con toda la historia clínica, los diferentes médicos con sus currículas de cada uno, etcétera. Todo, todo. Y se prepara eso para mandarlo a Roma. Ujú. Y eso lo van a poner en una caja, lo van a presentar, pero dijo el señor cardenal, cuando sucede esto, fíjense que es importante, es indispensable, antes de mandarlo, hay que darlo a conocer al pueblo de Dios, es decir, Ah, a la iglesia, a ujú, todos. Entonces, no después que se enteren porque en Roma dijeron tal cosa, no, hay que decirlo. Y entonces el Santo Padre, perdón, el arzobispo. cardenal escoge el Jueves Santo, Ah, porque el Jueves Santo es cuando nuestro Señor por primera vez bendice el pan y el vino y todo esto. ujú, Y sobre todo es cuando se usa pues el óleo santo. ujú, Y fue porque el sacerdocio también se registra el Jueves Santo. Es un día muy especial, muy importante. Entonces, y es el día, eso todos los Jueves Santos de todos los años, es cuando a todos los sacerdotes los llaman para que vuelvan a hacer su promesa de ujú. seguir como sacerdotes y
cumplir en todo lo que se han comprometido y se les da el óleo santo Ujú. para que puedan distribuirlo para sus feligreses, tanto para el bautismo como para la confirmación. eh, y para la unción de los enfermos, en fin, necesitan el óleo santo. Y es cuando lo entregan, entonces, como es un día en que se reúnen muchos sacerdotes, hasta 200, estábamos en catedral, fue en catedral, Ujú. y 200 sacerdotes y lleno totalmente de gente, toda la gente. Y allí es donde se da a conocer el proceso que ya está bien trabajado, bien claro y ya está todo listo. Nada más tienen dos bultos grandes. Uno se va a quedar aquí en México, en la Mitra, y el otro se va a Roma. Y Ujú. entonces lo muestra allí el señor cardenal. Y por cierto que le dice, y para que sepan cómo fue el milagro por el que se está proponiendo para Roma, para la causa de los santos, que si lo aprueban, es pues, ya no me acuerdo qué iba a decir. Sí, Ya, bueno, se estamos está en la menso- iglesia, en la sí, catedral, sí. estamos en catedral estamos en catedral y entonces ahí el señor cardenal dice, y le dice, pero como quieren ustedes saber en qué consistió el milagro, es el momento, primera vez que lo dicen así, que Ajá, ya no son puros médicos y sacerdotes sabían de eso, todos sí. sabían perfectamente, pero la gente en general no, ni los demás los sacerdotes todos, ¿no? Entonces le dice a Homero, ya le habían dicho antes, que él lo leyera y él leyó esto que les platico de lo que le Ujú. pasó a este muchacho, cómo fue, cómo se cayó, cómo todo, cómo la señora, todo lo que, cómo no se murió, que lo más importante es que no murió, lo raro es que no murió de instantáneamente, que no perdió el conocimiento porque no perdió el conocimiento en ningún momento, eso es rarísimo. Y así que le explicó Homero, el doctor, explicó todo esto, Esto un jueves un santo de jueves santo, 1994. El 1894. doctor Juan Homero Hernández Illescas, su Mi difunto esposo, sí, esposo, dio a conocer al pueblo de Dios en qué consistía esta propuesta sí, para eventualmente sustanciar con un sí, milagro médico la sí, canonización de Juan Diego. Es así. así es, Y así esto es. llegó, según entiendo, a las figuras señeras de todo este proceso de canonización. El Sí, padre sí. Fidel González, por Fidel ejemplo, González ¿no? vino de Roma Sí, exclusivamente para que él personalmente viera cómo estaban las cosas y cómo, porque sí hubo los cuestionamientos eran hiper, como dicen, eran hacían severos, ¿no? preguntas, sí, Sí, severos, hiper severos, hipercríticos, porque decían, no, ¿por qué esto? ¿Y por qué no? A lo mejor ven que hay otros casos parecidos y si no esto. Entonces, fue un cuestionamiento a fondo, hasta no dejar ninguna duda, hasta que todos quedaran convencidos. claro, claro. Todos No, quedan yo convencidos. conocí De muy hecho, bien al la padre mayoría. Fidel. Sí, El padre Fidel, que es miembro de nuestro colegio, el sí, AUNVIVE, sí, sí, yo siempre le conocí como una persona severísima, sí, 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 un genuino converso en los documentos sí, guadalupanos, por ejemplo. Y es verdaderamente importante que un hombre de su rigor sí, haya estado revisando todo esto, ¿no? exacto, así Entiendo que es. aquí en esta casa vinieron Aquí vinieron sacerdotes 8 sacerdotes y estuvieron allí con mi esposo, esto todavía un poco antes, para que el doctor les explicara cómo debían expresarse, cómo había sido la parte médica, cómo se expresa para poderlo mandar lo que se tenía que explicar para que viniera que fuera en la copia vela. Ujú. Entonces, un médico con los términos médicos, Claro, claro. ¿verdad? Que eso como no sabían. Entonces, él les aclaró a todos cómo era la forma en que debían decirlo en Roma y cómo debía quedar en la copia vela.
Y aquí extraordinario. estuvo el padre Fidel González, que por cierto, que muy amable, yo los iba despidiendo cuando iban saliendo, siempre estaba presente. En todo lo que pasaba aquí en la casa, yo siempre estaba presente. Tanto que mi Sí, esposo, más de 35 veces le vinieron a hacer em, eh, ¿cómo se dicen? ¿entrevistas? Entrevistas, sí, de todos lados, hasta de Roma. Bueno, le vienen a hacer entrevistas y mi esposa, ya cuando los camarógrafos estaban y decía, bueno, ya empezamos, doctor, porque era en la noche casi siempre, y decía, pero mi esposa, ¿dónde está? Y yo le decía de atrás de la luz, de las luces, digo, acá estoy. Entonces podemos empezar. Entonces era su comodín, yo era su brazo derecho, bueno, su brazo izquierdo ni apenas. Bueno, total que entonces allí en ese Jueves Santo que estuvo precioso allí, la ceremonia, allí se da a conocer al pueblo de Dios Ujú, y leyó una síntesis de ujú, todo, cómo fue el accidente y sí. cómo fue que, ¿Y cuánto tiempo transcurriría desde ese día en catedral hasta que se hubiese aprobado finalmente este milagro de Juan bueno. José Barragán? Bueno, ya en Roma, que estoy aprobado en Roma, bueno, imagínense esto, primero se tiene que mandar personalmente, Monseñor Salazar fue el que lo llevó Mm, personalmente a Roma, que era el postulador el en ese postulador en tiempo. ese momento, ¿sí? Sí. Y entonces, bueno, pues lo lleva todo eso, a todo lacrado, allí le pusieron, allí enfrente de todos, allí en la catedral, con mucha ceremonia, los dos bonches de papeles, todo va, y ya unos ya están, bueno, todos los papeles, Sellado. todos van en una caja y en otra, son dos cajas iguales, y ahí los sellan y ponen el sello y firma y todo. Y entonces una se queda en la mitra y la otra se va a Roma. Y Monseñor lo lleva. Y claro que allá en Roma, pues se tardan mucho, pues tienen muchos asuntos y se tardan mucho y se va alargando el tiempo. Piense, la canonización fue hasta Pues 2002, ¿no? el 2002, hasta el 2002, el 31 de julio, no se me va a olvidar Sí, nunca sí, porque mi niña es del 30 de julio. sí. Entonces el 31 de julio fue la canonización. Y ahí está la copia vela. Y por cierto que yo tengo aquí una copia vela, pero Mm, eso es una cosa única, entrañable, personal, claro, que pertenece a su entrañable, sí es de la familia. familia, así es. Sí, Y ahí viene absolutamente todo, todo, todo. ¿Saben cuántas tiene? Como 1200 páginas, mil sí. doscientas páginas en la copia vela. Son 2 tomos. Pues queridos amigos que nos están acompañando en esta sesión del cole, ese es el milagro de Juan Diego. No es propiamente que Juan Diego obre el milagro. A través de la intercesión de Cuauhtlatoatzin, Sí, nuestro Señor obra un de cuál, milagro de sí, sanación sí, de un joven Juan José Barragán sí, Silva así es. que quiere suicidarse en una discusión o graves situaciones familiares y en el momento en que él se lanza al vacío ya ha sido encomendado por su madre Así es. a Juan Diego, A al Juan Diego. quien curiosamente 3 o 4 días después 3 días se iba a después, beatificar en así, la sí, basílica, ¿no es sí. así? ¿Y qué ha pasado con Juan José? ¿Él vive, goza de buena salud? Bueno, Juan Por, José ha vuelto a Estados Unidos. Su mamá ya falleció hace como 6 años, como ajá, 8 años. Yo todavía la vi, vino en una ocasión, 2 ocasiones aquí a la casa de gracias. ustedes y también Juan José y por supuesto Mero, mi marido, hasta un día antes de morir, el día anterior, estamos allí en el comedor y me dijo, ¿sabes qué? Después de ver a los pacientes aquí en el consultorio contigo, a la casa. Dice, por cierto, comunícate ahorita con Juan Juan José, José. quiero hablar con él. Y le marqué yo a los Estados Unidos, tenemos teléfonos él. Él le escribió una carta o dos, y también Homero, mi marido, le escribió. Y, y entonces le llama y le dice, Juan José, acuérdate que tú tienes que dar testimonio, es una maravilla Ujú. lo que Dios ha obrado en ti a través de Juan Diego.
Entonces tú debes estar agradecido. Dice, sí, la vida es muy hermosa. Mm, Eso me acuerdo que lo dijo mucho. Él eso, vaya, que él recuperó algo, como entró a una vida nueva. Sí, es que la vida es muy hermosa. Está por escrito eso. Es que la vida es muy hermosa. O sea, él pasó de el adolescente que está inquieto y todo lo que pasó. Y ya está, vaya, sanó de a de veras desde dentro del corazón. Sanó, ahora pienso que de veras es una acción total, porque él ya funciona, tiene su trabajo, trabaja ya y todo. Ya un muchacho maduro. Ya ahorita sabe qué edad tiene, como 52 años, más, 53 años tiene. y bueno, cuando a Juan Diego se le apareció la Virgen de Sí, Guadalupe, él frisaba en los 57 años. Es más sí, o menos la edad que tiene un sí, servidor de ustedes. exacto, 57 Y años, queridos sí. amigos, recordemos algo muy interesante, algo que nos narra el Nican Mopowa. Cuando Juan Diego debe llevar la prueba al obispo Zumárraga, Sí, él en un momento dado duda, dice, no, primero voy a ir a preparar a mi tío, sí, que Juan sí, Bernardino, a que Juan está muy Bernardino, que enfermo. está muy Y enfermo, dice sí, Nican Mopowa, porque para eso hemos venido a trabajar en el oficio de nuestra muerte. de Dice, nuestra muerte. que primero nos abandone nuestra tribulación. Entonces va Juan Diego por otro lado, pero la Virgen le sale Es, al paso. es que sí, con esa transparencia espiritual y todo, dice, me voy a ir por otra, pues si no me va a entretener la Virgencita. Y Y mi entonces, tío está enfermo, y mi tío está muy enfermo y necesitan un un sacerdote. sacerdote que le dé la unción de los enfermos. Él ya estaba bien catequizado, pues ya Claro, tenía claro. 10 años. Sí, sí. Él fue de los primeros que fueron catequizados por, por los O frailes los, sí, los franciscanos, frailes por los franciscanos. franciscanos. Y es en ese momento en que Sí, la Virgen sí. expresa uno de los momentos más preciosos de toda la narración Así, guadalupana. Le sale al así. cabo y le dice, Juan Diego, ¿a dónde vas? Dice, señora, es que un siervo tuyo está muy enfermo. Sí. Y ella le Les, dice, que no que, te preocupes, que nada te turbe. que nada te No te preocupe. Esto, aflija esta enfermedad ni en ninguna otra cosa aflictiva y punzante. ningún santo así. ¿No estoy acaso yo aquí que soy tu madre? ¿No estás tú por ventura en mi regazo, En mi en el regazo, hueco de mi manto? en mi cruce, en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi ¿No manto. tienes acaso ¿Tienes ya necesidad algo de alguna de otra alguna cosa? otra cosa? No, eso es Es precioso, decir, eso es es en el bellísimo, contexto de la enfermedad. eso es bellísimo. En la postración de la muerte surge esta afirmación Sí, de Guadalupe. Y esto que de lo que usted sí, nos está hablando es sí. una confirmación de Es eso. una confirmación, lo estoy viendo más claro ahora. Eso le dio la salud emocional y eh, como ser humano, pues el muchacho está rescatado, Claro. Y que fue podríamos decir completa. que sin este milagro, muy posiblemente Juan Diego no hubiese llegado como eventualmente Sí, llegaría, pero sí, de hecho llegó a los pero altares echó a los por este altares milagro. por ese milagro, Qué maravilla, absolutamente, qué maravilla. absolutamente. Pues queridos Pasó. amigos, nosotros estamos ya cerca del final de nuestra conferencia. Sí, Estamos aquí en el domicilio de la señora Gloria Tena, viuda de Hernández Illescas, fue esposa del doctor Hernández Illescas, quien fue nombrado en su momento el perito médico para este importante milagro que a la postre sí, logró la canonización sí, de Juan Diego Cuatlatoatzin. de Juan Diego. No sé si quiera usted comentar algo más, no sé si tenemos alguna pregunta, porque vamos a despedir en su momento esta sesión, brindando estas cámaras y micrófonos al padre Gerardo López Vela, que es el director divisional de nuestro Instituto Así es. Intercontinental de Misionología. Pero antes de invitarlo, quisiéramos que usted nos brinde un mensaje final, Sí. una reflexión final. Bueno, yo lo que les puedo asegurar es que todo el tiempo que estuvieron em, revisando todo es esto, todo lo acerca del milagro fue hipercrítico, el tribunal hipercrítico, verdaderamente
lo estudiaron a fondo y intervinieron pues 12 o más médicos de diferente especialidad y 5 sacerdotes de primera línea. En fin, que estuvieron pendientes y esto hasta dos monjitas notarias. Mm, Todo el tiempo tienen unas dos notarias que, bien, aquí tenemos sus nombres y todo. Ellas anotaban todo, absolutamente todo. Y pues es una cosa, es muy, muy bien, muy estricto, es muy, luego lo mandan a Roma y allá también fue bien recibido porque lo vio un padre muy conocido allá de Rosa, se apellida así, de Rosa. ujú, Y resulta que él dijo, verdaderamente esto es un milagro, y que no se ha roto la columna vertebral. mm, Es algo increíble. No tuvo ninguna otra fractura en ninguna parte de su mano, en nada, todo en la cabeza, pero de eso dicen, bueno, yo lo pensaba, bueno, pero ¿cómo que se rompieron y qué pasó? Pues pero se rompieron, pero estaban juntos. ujú, Los huesos que se rompieron estaban así. Ahí es que ellos solitos como que volvieron a pegar. Así es. Eso es todo. Los médicos con gran cuidado y todo, todo está escrito, todo está escrito. Y en Roma dijeron, sí, esto es un milagro. Se juntaron, va a haber 5 médicos italianos, romanos, mm, se juntaron, se unieron, es decir, trabajaron con el mismo, le mandan el material a cada quien y por su lado, cuando se reúnen, dijeron unánimemente que sí era un milagro. excelente, Así es, extraordinario. el Juan Diego, Además, sí. un hecho inexplicable In- y permanente, Eso, que inexplicable. es algo Inusitado, inexplicable, dijeron, es inusitado inusitado. y Sí, permanente. No inusitado. hubo ningún retorno o No. regreso de la condición inicial. Quedó completamente Le curado. siguieron todo el tiempo, lo fueron acompañando, tanto los médicos que tenía lo llamaban para verlo, era muy importante para ellos, también interesante para su misma profesión. Ahí Ujú, es que lo llamaban y lo checaban, y lo estuvieron checando muchos meses, mucho tiempo, hasta que ya se fue a Estados Unidos. Pero mi esposa hasta el último día de vida le habló ujú, porque él al final fue como su tutor porque pues estaba tan metido en eso que tenía que estaba pendiente claro. de él. Casi Y como un segundo padre. un segundo padre, pero sí, la verdad es que sanó completamente en todos sentidos. Eso lo estoy viendo ahora más claro que no nada más todo fue excepcional, pero también él pues ya en Estados Unidos y ya no han mandado más cartas de nada, pues ya mi esposo ya Claro. no está, pero ya lo dejó cuando le habló, pues ya tenía eh, 45, 50 años, pero ya estaba, decía su trabajo y todo. Bien, Entiendo que su familia está preparando un libro en homenaje al doctor Juan Homero Hernández Illescas y quizá haya algo de esto en sí, él. Usted sí. nos mantendrá al tanto Sí, de esta algo. Sí, claro que publicación. sí. ¿Eh? Hay algo de esto en el libro que se va a publicar próximamente, ya muy cercano, y en donde yo lo que traté fue de que no se perdían los 3 trabajos, los 7 trabajos más especiales Importantes. que le tocaron a mi esposo. Entonces ahí, Excelente. claro, están sintetizados, pero están allí. Excelente. Sí, y también entre ellos está este caso. ¿Cómo fue que le tocó a él? Les digo algo más que nunca, no va a salir nunca ahí, no se va, no tiene para qué salir, pero te los comento. Cuando lo nombraron director del Sanatorio Durango, lo llaman y lo invitan director del Sanatorio Durango, dice, pues sí, es un hospital muy bueno y se agradece, dice, yo me voy con esto. Dice, pero fíjate, se me hace muy raro, pues, ¿por qué me invitan si el dueño Pérez Muñoz, el papá y el hijo,
son médicos militares. Sí hay muy buenos médicos militares, diciendo a mi esposo, hay muy buenos, como el doctor decía 2 o 3 amigos suyos, ¿no? Y pero pues hasta eso, pues 4 meses antes allí llegó, ya después se quedó bastantes otros años allí, en el Claro. Sanatorio Durango y después en la Clínica Londres y siempre estuvo en funciones hasta el último momento. El día que falleció fue un domingo y había ido primero en la mañana a ver 3 enfermos en hospitales y me dijo, ¿me esperas a la misa de 12? No, a la misa de 2, ¿me esperas para ir juntos? Sí, claro que sí, yo te espero. Y ya luego comemos, pues fuimos a misa de 2. Estuvo bien puntual, fuimos a la misa de 2, regresamos, veníamos platicando de cómo veíamos las cosas y todo, en general todo. Nos comunicábamos mucho lo que pensábamos en ese momento. Y habíamos estado hablando con los hijos, un día antes habíamos comido con ellos y ahora estábamos los dos solos. Y dije, pues ahora sí que comida, pues jamón, por ahí viene en alguna parte. Dice, un jamón, no, un salmón, este, un salmón y unas verduritas y unos cuernitos que Emita había comprado el día anterior. Ayúdense al súper y dice, y me voy. Y un café, él le preguntaba, ¿y quieres café? Pues sí, para sopear un cuernito que Emita había traído. Ahí es que les digo, hasta ese momento, fíjense, viendo a enfermos y nosotros todos juntos y platicando de los hijos. Claro, claro. Y allí falleció allí, después de comer. Le dije, ¿te vas a tomar un cafecito? Sí, para sopear. Y en eso me voy al microondas a ponerlo a calentar allí rápido el, el café. Y antes de que terminara los 2 minutos, o el minuto, lo que sea, se oyó un golpe fuerte y era Homero. Se resbaló y estaba muerto. Había fallecido. Sí, así fue. Así a las Gloria. 4:30 de la tarde falleció. Pero pues tenemos los mejores recuerdos y Ya lo un creo. hombre muy valioso, Ya lo muy creo, sí. entregado, lo mejor que tenía, que yo bueno, lo repito y lo repito, un hombre fiel, lo digo así, porque hay que ser fiel con el país, con nuestra fe, con todo, hay que ser fieles. Ya lo creo. Es importante, es muy importante. Y era un hombre muy fiel, muy, muy fiel en todo, siempre con todos sus pacientes y con sus amigos y con todos. Conmigo, por supuesto. Gloria, pues, cómo le agradecemos el que nos haya recibido esta tarde aquí en su casa, que nos haya explicado con tanto detalle este milagro de San Juan Diego. Ya ustedes quizá han podido entender a qué se refería el título de esta conferencia con la cual la señora Gloria Tena se incorpora plenamente como Sí, miembro ponente de muchas nuestro gracias. cole. Y pues no nos resta sino agradecer en todo lo que vale el favor de su atención y vamos a pedir, está ya por ahí el padre Gerardo López Vela, está listo para que se sirva clausurar los trabajos de esta tarde. El padre Gerardo López Vela es el director divisional del Instituto Intercontinental de Misionología de la Universidad Intercontinental, que es ese gran paraguas bajo el cual se cobija el Colegio de Estudios Guadalupanos. ¿Está listo por ahí el padre Vela? Adelante. Listo, dice el doctor. Pues no cabe duda que el contacto con lo luminoso nos maravilla y nos sorprende. Y más en este tiempo en que lo extraordinario, dado el cientificismo, nos lleva a negarlo. Agradecemos a doña Gloria que nos haya permitido tocar lo que ella vivió y que sea bienvenida a nuestro grupo y gracias porque nos participó de su experiencia porque lo vivió. Bienvenida, señora. Y Muy gracias por todo. amable, muchas gracias. Pues queridos amigos, con esto terminamos la primera sesión del año 14 ya de trabajos del Colegio de Estudios Guadalupanos de la Universidad Intercontinental. Agradezco en todo lo que vale el favor de su amable atención. Gracias a nuestros queridos operarios, a Sofía, a Juanito,
Y a todos aquellos que han hecho posible estos enlaces, gracias de nuevo, Gloria, por Gracias a recibirnos. ti, bienvenido a la casa y con la familia cuantas veces quieras. Aquí estoy a tus órdenes. Muchas gracias. De modo que, queridos amigos, con esto nos despedimos. Rogamos que estén ustedes pendientes de las futuras invitaciones para las siguientes sesiones de nuestro colegio. Muchas gracias y que Dios los haga a ustedes tan santos como a San Juan Diego. Hasta la vista. Ay, muchas gracias.